y si llevas mucho tiempo con ese mismo esposo, también puede haber como una crisis matrimonial. Dependiendo de tu espíritu, hija, todo en la vida, incluyendo la menopausia, va a ser más llevadero. Ya las mujeres no tenemos miedo en decir, sí, yo estoy no menopausia, perimenopausia. Y lo quiere decir a los 30 para justificar todo. Ay, no, se me bajó la libido. Se le bajó la libido es una excusa para dejar al marido. Amables Impertinentes llega a ustedes a nombre de Apple Tower, construyendo confianza, concretando sueños. Diluxus, vende tu casa, maximiza tu venta. Hija, ¡Qué cómica! vamos a empezar a grabar. Es que tengo una amiga, mami, que está en una reunión y le empezó un sofoco, un calorón. Entonces yo le digo, bueno, saca el abanico, que sabes que tenemos unos abanicos de la fiesta de anoche. Yo saco el abanico y me dice, si saco el abanico se lo pego a mi jefe y renuncio porque estoy atravesada. No, demasiado bueno. Yo creo, mami, que es la perimenopausia. No, Peri, tiene la menopausia total, porque vaporones, mal humor, todas esas cosas Todo tienen que ver con está eso. alborotada con eso. Pero bueno, yo la voy a dejar por aquí, pero qué Bueno, risa, mami, qué de verdad que cómico. sí. ¿Y tú Pero- andas con el abanico? Ay, claro, para cuando te da así, Eso tú se- sabes, lo comías. No, tú sabes que a mí no me ha dado tanto de los vaporones como tal. No. Yo he estado, a mí me da risa porque en tu caso tú me dijiste, no, yo no tuve menopausia, yo no tuve nada. Entonces yo he tenido que consultar a todas mis amigas Porque yo no lo a ver tuve cómo culpa. son los síntomas, cómo es la cosa. Cuando me dio unos vaporones una vez, yo juraba que era que estaba haciendo ketosis. ¿Sabes qué es lo ketosis? No, que todo. Bueno, cuando tú haces una dieta a base de proteínas y qué sé yo, hay un momento en la madrugada que supuestamente tú empiezas a quemar grasa. Entonces yo decía, no, estoy El haciendo calorón es ketosis buenísimo porque amanecía esa cama mojada. Pero eso fue hace tiempo. Mira, mami, Entonces pero- me decían, no, tú eres muy joven para estar con la menopausia. ¿La premenopausia cuándo más o menos es? Es que eso fue lo que descubrí ahora, que es que eso era, o sea, la menopausia como tal es cuando ya no tienes la menstruación. Ah, ok. Todo lo anterior que uno le achacaba a todos esos síntomas de la menopausia era la perimenopausia. Cuando yo te dije que no había sentido nada de eso, pero después analizando Y estudiando. y estudiando, leyendo, y viendo a las amigas también, de verdad, lo que pasa es que a mí me empezó como una obstinación a los 40. Bueno, a los 46, 47 años, una obstinación que yo no quería más nada, ni con los hijos, ni con el marido, ni con nadie. Estabas Fíjate. harta de todo. Pero ya los hijos estaban grandes, el marido me tenía hasta aquí. Y yo creo que eso también tiene que ver con la menopausia o con el comienzo de la menopausia. Bueno, ahí voy. La perimenopausia puede arrancar en algunas mujeres 10 años antes. Ok, ¿Qué significa eso? Que de repente si se te va a ir la menstruación a los 46, por ahí, 49, a los 39 ya tú empiezas a tener 39. algunos síntomas que pueden ser de esta perimenopausia que antes llamábamos menopausia. Y lo interesante es que hay como 1000 síntomas. O sea, cada mujer es distinta. Uno siempre habla del sofoco, de que si el líbido que se te baja, Nada que ver. cansancio, gordura. Tampoco. Muchas mujeres empiezan a ir al gimnasio como a los 35, 36 porque ya se dan cuenta que el metabolismo no está igual, que no empiezan a rebajar tan rápido. Entonces, por eso yo estoy rodeada de muchas mujeres que ese es el tema central. Bueno, hija, la razón por la cual, repito, yo no tenía esa, digamos, síntoma, es porque a mí se me fue el periodo como a los 52, ¿ok? Se me fue. Perfecto. Exacto. Pero antes de eso, me divorcié como a los 46, 47, me divorcié, me salí de país, hice unos cambios radicales, porque ocurre también entre esos cambios hormonales, que yo he leído que pasan, es que te dan unos cambios que de verdad te vuelves como loca. Es como la adolescencia, Ajá. que son unos cambios Estás hormonales. como muy grandes. liberándote. Sí, entonces, los hijos están idos. Tú estás loca de irte porque las cosas en la casa no funcionan, por lo que sea. Entonces, haces cambios radicales. Después viene lo de los vaporones, que después no me vino vaporones, ni tampoco se me quitaron las ganas. Al contrario. Te vinieron más porque estabas soltera y sin compromiso. Total. Liberación sexual además para ti porque tú no habías tenido una adolescencia con, digamos, experimentando con muchos No, hombres. Yo siento que 25 años tuviste con- una segunda adolescencia que fue esta y es donde empezaste como a vivir esa plenitud sexual que no habías experimentado antes. Y yo lo que creo que en esa época lo que ocurre es que la mujer empiezan a ocurrir cambios reales. Sí. Y la mujer quiere soltar todo, quiere empezar otra vez, si es que no tiene su vida resuelta. Pasa mucho, hija. Yo no, porque yo estaba trabajando, yo estaba feliz, tenía un contrato, me habían mandado para Estados Unidos, o sea, yo estaba muy bien. Pero
en la mayoría de las mujeres, como ya los hijos no están en la casa, ya no tiene las responsabilidades que solía tener, se siente como que yo necesito un cambio, yo quiero cambiar. Entonces viene cambio de hormonal, pero además un cambio mental y psicológica. Digo yo soy diferente. Claro, en mi generación yo me estoy dando cuenta, como las mujeres empezaron un poquito más tarde, el En tema todo. de la maternidad Ok. le está coincidiendo con la adolescencia de los hijos, menopausia, o sea, perimenopausia. Nido vacío. Nido vacío puede coincidir si estás en Estados Unidos, porque en Latinoamérica ya hablamos que no, que probablemente se quedan en la casa. Entonces sí, y si llevas mucho tiempo con ese mismo esposo, también puede haber como una crisis matrimonial. Una especie Entonces de son muchos fastidio que cambios, llaman. pero también tú empiezas a reconectar contigo misma porque ya las responsabilidades no son las mismas. Entonces de repente quieres botar el trabajo que tienes porque te has dado cuenta que ese trabajo en el que has estado no es el que te gusta, pero era el que pagaba las cuentas. Entonces empiezas a reconectar con otros intereses, pero también, mami, hay como unos bloqueos mentales. Se te empiezan a olvidar las cosas. Entonces Eso es vejez, mi incluso, amor, eso me- no, incluso empiezas a Sí. pensar que no estás apta para ese trabajo porque te estás poniendo vieja. Pero puede ser una vejez mental porque quizás tus hormonas, yo digo que es como una revolución hormonal. Eso es total. No están iguales, están desbalanceadas. Pero nada de esto se hablaba antes, mami, porque acuérdate algo. Yo recuerdo que el mito o el tabú de la menopausia era Vieja. vieja. Pues Entonces dice vieja. nadie quería decir que tenía un sofocón. Nadie quería ni siquiera mencionar la palabra Cuando andaba con menopausia. eso así era como elegante, pero de verdad que todas las abuelas, las tías de mi familia, Yo no todas andaban entendía. así. Yo, porque es un abanico todo el tiempo. Me traes uno de España. Sí, yo me acuerdo de eso, pero ahora es que uno hace como la conexión de es que, claro, todas estaban en la edad donde estaban sintiendo estos sofocones. Y yo lo que recuerdo es eso, que antes se tomaban como estrógeno. Sí. Había que tomar unas pastillas. Yo te escuché una vez hablando con una tía mía y entonces tú dices, no, yo no recuerdo la menopausia, pero yo recuerdo que tú te estabas tomando algo o hablaste con mi tía sobre esto porque tú me dijiste así. Tenías como Ay, mami, eso. tú tienes una memoria que yo no me acuerdo más nunca de eso. Tú ahorita no sabes de qué te estoy hablando, pero cuando estés en mi edad, anota porque tú vas a tener los mismos cambios que yo y vas a Ok. tener que saber qué hacer. Cuando llegó esa edad ya no te acordabas. Y me empecé olvidó. a preguntarle a todo el mundo de mi familia, porque generalmente se repiten como la historia. Había una cosa que se llama Premarin. Ajá. Eso es un estrógeno. Yo nunca me lo recetaron. Y mi médico ginecólogo en Chicago me decía, ¿cómo está tu lubricación? ¿Cómo está? Perfecta. Eso jamás. Pero es que Son- tiene que ver, hija, de verdad, Con- yo sé que con la tiene que etapa. ver con la etapa que tú estés viviendo. Si tú estás feliz, tienes un trabajo maravilloso, tus hijos se fueron ya de a la universidad o se casaron, tienes novio nuevo. Yo siento que eso fue importante en mi vida. Claro. Porque eso de que, ay, no, se me bajó la libido. Se le bajó la libido es una excusa para dejar al marido. Porque están hasta aquí del marido. Yo no estoy de acuerdo porque ¿Tú no crees? no, porque tú puedes estar bien con tu pareja y tú misma reconocer que ya no estás sintiendo como antes ciertas cosas que antes te excitaban, por así decirlo, o te excitaba sola, o lo que sea, y dices, ay, pero estoy como apagada, estoy como desganada, entonces, bueno, de repente te metes porque tienes amigas y todas compartimos todo, mira, usa esta pastillita que está buena. O este Y lubricante, entonces, qué sé yo. bueno, yo la parte de esa sequedad no me he No, enterado pero de es que- ella, pero sí, o sea, uno se comparte todos los tips. Y de repente, cuando te tomas la pastillita, era que hasta dormida tenías ganas. No, yo las he compartido con mis amigas así en la ¿Pero fiesta. con Uno tu siempre... mamá? Claro, también te puedo dar. Tu mamá tiene Pero ahí es 70. donde digo, va a llegar un punto donde dice, ya va, no es la pastillita. El libido tiene que ver con nuestras hormonas, que va relacionado con el estrógeno. Entonces me di cuenta que el estrógeno era nuestro mejor amigo y se convierte no en nuestro enemigo, porque yo creo que los síntomas simplemente es como que, epa, atiende tu cuerpo, algo no está bien. Y qué bueno que ahora sí se pueda hablar y ya no esté relacionado con la vejez. Es decir, ya las mujeres no tenemos miedo en decir, sí, yo estoy no menopausia, perimenopausia. Y lo quiere decir a los 30 para justificar todo. Justificar que no tienes ganas de muchas cosas. Bueno, que se te justificar quieres olvidan las hacer cambios. cosas, Ok, ok. que quieres hacer cambios radicales, que quieres pegarle 2 gritos al chamo. O sea, qué sé yo. Yo creo que además es como que cambias las prioridades.
ya no es todo hacia los demás, a estar ahí para todo el mundo, sino Eso que sí, ahora eso es empiezas verdad. a ocuparte un poquito más en ti y sientes menos culpa. Fíjate que me da como tristeza con las viejitas de antes, e incluyo a mi mamá con las viejitas de antes, porque yo soy una vieja de ahora. No, mi mamá y sus hermanas, pero a lo mejor cuando yo tendría, qué sé yo, 14, mi mamá estaba en esa época y eran unos dolorones de cabeza y todas tenían dolores de cabeza. Y entonces, no, es que ya, no sé si ni siquiera llamaban esa palabra menopausia, no sé, pero Era un andaban tabú. con unos humores, con una rabia y decía, es que ya yo soy mayor, ya yo soy grande, o sea que ya no tienen que cumplir con el marido. Claro. Y era como un alivio. El que las señoras mayores, las señoras, nuestras tías o mi propia mamá, ya no tuviera que estar sirviéndole al marido en la parte sexual. Claro, porque además si tienes el líbido bajo, imagínate, no tienes ganas, es como que no tengo Qué hambre fastidio y tienes que de comer. comerte esta pizza con esta hamburguesa y un perro caliente y tú dices, pero es que no tengo hambre. ¿Entiendes? Pero Entonces, antes ¿cómo haces? no tenías esa libertad, no tengo No, hambre, antes tengo hambre. tenía, ajá, pero ¿qué tal si descubrimos, que es lo que están estudiando hoy en día, que eso es súper interesante, porque justamente por todos los tabúes, la sexualidad de la mujer no se estudiaba como hoy en día. Claro que no. Entonces tuvo que haber como todo un despertar que empecemos y una revolución femenina en la parte positiva para poder hablar de lo que los achaques que nosotros tenemos, lo que realmente nos preocupa. Y bueno, lo que pasa es que antes se resolvía también con lo que llamaban el reemplazo hormonal. Sí. Y eso tuvo como una Consecuencias, mala mamá. publicidad. Mami, gente porque tuvo hubo cáncer gente- con eso. Correcto, eso es lo que dijeron, pero parece que el estudio fue en una, ¿cómo se llama? Una muestra muy pequeña. Ah, ok. Y no sé, o sea, y Yo sí la lo muestra recuerdo. además era como en unas mujeres que no sé, tenías que haber estudiado multisíntomas, algo así, y fue Wow. como que, y lo abandonaron. Alguien dijo, no, yo sabía que esto era así, y lo engavetaron, y adiós luz, te Claro, apagaste. porque era para la mujer. Pero ya va, habían otras cosas que podíamos buscar para solucionar algo que sí nos estaba pasando, que era este tema de la menopausia, que estábamos todas descontroladas. Hoy en día sé que hay nuevos estudios y más adelante seguro vamos a hablar con un especialista que nos ayude para ver cuáles son las opciones que Pero- tenemos para solucionarlo, que no necesariamente es tómate una pastilla o tiene que haber un estudio que te diga, oye, ya va, tienes aquí esto bajo, esto más arriba, ¿sabes? No, yo creo que lo hay, porque fíjate, no solamente Claro. el estrógeno, hay también las testosteronas, que aunque son las de los hombres, pues también a nosotros se nos desbalancea la testosterona, la progesterona. O sea la que hay prolactina, todas toda tienen esa que gente, ver. yo la verdad que no Toda sé esa mucho de gente. hormonas, pero fíjate tú que tú has dicho algo muy, muy cierto, pues lo de los estrógenos, que yo nunca le paré, nunca, de verdad, hija, yo sé que el estrógeno estaba aquí y el cerebro estaba como que Por yo soy encima. joven. Sí, yo siento, hija, que a veces, como tú dices, todo llega junto. Los niños se van a la universidad, estás medio harta del marido, tiene 25 años con el mismo. De repente, si hay un cambio de pareja, también eso ayuda en general a que la menopausia no sea tan triste. Pero tengo amigas, mami, que tienen años sin esposo ¿Ok? y como tienen estrógeno bajo, tampoco tienen mucho deseo. Es como Se que- ponen peor, pues. Exacto, porque dicen, ya yo estoy tranquila así. Coño, pero si No, tienes 50 estoy años, loca. estás joven. Ahí es cuando empezó pero la ya vida para mí. empiezan como a hablarse a sí mismas, como esas viejas retiradas que solo quieren rezar el rosario. Y tú dices, pero yo no me veo así. Yo no siento que quiero estar así. Pero yo creo que es porque no se están revisando esto, porque como no tienen pareja, hay una cantidad de cosas de las que simplemente no hablan y no se ocupan. Y yo siento que hay que ocuparse hoy en día de uno mismo en todos estos aspectos. Por cierto, mencionaste lo del dolor de cabeza. Ajá. Yo nunca sufrí de dolores de cabeza y en esta etapa ahora sufro de migraña una vez al mes. Y justo es cuando tengo como un desbalance, después que me viene la menstruación, me viene como un desbalance y yo lo he preguntado a distintos doctores y me dicen probablemente las hormonas se te descontrola y te genera este descontrol hormonal una migraña. Pues te voy a dar como un año más porque a mí como las hijas son como las madres, a Exacto. lo mejor te va a tocar a los 52, 53, pero no. Total, yo estoy pero ya no preparada tendría para eso. Bueno, si te hacen digamos, tu control hormonal, chévere, porque así lo puedes compensar. Claro. Pero eso no te da licencia para muchas cosas de estar con tanto dolor de cabeza ni No ni tanto, con es tristura. uno. Es Es un dolor de uno cabeza al mes. y lo he compartido con distintas amigas. Lo mismo. Y es el mismo y además tiene horario.
dura 48 Oye, horas. Malvi, pero es horrible, ¿no? Y yo digo, es horrible, te nubla porque es migraña como tal, Ok. pero yo no me quiero imaginar, porque yo nunca sufrí con mi menstruación. Ok. Yo tuve una menstruación muy chévere, yo seguía haciendo mis actividades, yo pude ir al gimnasio, pero tengo amigas que tenían que dejar de trabajar porque los dolores son tan intensos, que yo me imagino que también ahí debe haber un descontrol Hormonal, para claro. ellas O mismas. sea, tú todo se lo... O sea, claro, por supuesto que hay Las todos unos hormonas, cambios sí. hormonales. Pero yo les quiero decir a la gente grande, como yo, ¿ok? Yo soy, no me importa nunca decirle edad, yo tengo 71 años, que no se te pasan las ganas así nada más. O sea, el deseo de vivir, el deseo de tener pareja o tener relaciones va muy relacionado con tu espíritu, con lo que tú estás viviendo y haciendo. Sin duda. Si tú te achantas, si tú cerebralmente o tu cabeza tú le dijiste, ya yo soy una señora mayor, usted es una señora mayor. Pero si usted sigue haciendo ejercicio, comiendo bien, la menopausia se pasó hace años, mi amor, y se te pasó y nada que perdiste, nada, en mi caso y en algunos casos. Sencillamente ahora es cuando. Ahora es cuando, bien sea que te inyectes lo que te inyectes, el estrógeno, te lo pongas, pero las ganas no se quitan así nada más. A menos que tengas un marido fastidiosísimo que no te denota y esa sea una excusa. Claro, eso te iba a decir. Yo siento que veo muchas mujeres que es como que el fin del mundo, llegó la menopausia, de aquí para abajo todo va a caer para el piso. Y yo decía, yo no lo veo así, yo creo que se están Claro. preparando para lo peor y como yo te veo a ti, tengo este maravilloso espejo, Gracias. yo digo, yo no creo que sea tan así, pregúntale a mi mamá para que tú veas. Y no lo es, entonces creo que al contrario, en vez de prepararse para yupi, ya no me tengo que cuidar, que de eso vamos a hablar porque sí hay que cuidarse. Ah, de los embarazos, dices tú. No del embarazo, pero de las enfermedades. Ah, no, Entonces, pero por después la supuesto. gente mayor se vuelve como loca porque ya dejan de cuidarse y no saben que todavía existen muchas otras enfermedades que Enfermedades, están claro ahí, que que sí. eso también podemos hablar un día Eso es otro tema, sobre mami, ese es otro tema de los tema. viejitos en los ancianatos que todos Uy. tienen muchas enfermedades Uy. porque andan como locos sueltos, con ganas. Y eso y eso o sea, Pero no se cuidan. Confirma la teoría de lo que te estoy diciendo. Y ya no estamos saliendo del tema de la menopausia, pero no, No, vamos a no salir. vamos a salir. Sino que es eso. Dependiendo de tu espíritu, hija, todo en la vida, incluyendo la menopausia, va a ser más llevadero. Sin duda. O sea, Y- depende de cómo te sientas, cómo está tu vida, cómo están tus planes, cómo está tu sueño, cómo estás tú en la vida. Ojo, yo no sé si tú te acuerdas cuando te venía la Tampoco me menstruación. acordaba. Hay una parte en la menstruación que yo digo que uno se vuelve como sin filtros y hay que tener mucho cuidado. No ¿Por entiendo. qué? Por ejemplo, si tú me buscas a mí unos días antes de la menopausia, de la menopausia no, de la menstruación, que uno está medio insoportable, que uno mismo no se soporta a sí mismo, porque uno está como extra sincero, sin filtros. Uy, Te pregunta, ¿te uy. gusta? Y uno en la vida normalmente tiene unos Límites, pues. unas regulaciones que a la gente, si alguien te pregunta, ¿estás gorda? No, pero cuando te lo preguntan cuando tienes la menstruación no te va a venir, estás obesa. Y tú dices, oye, no se lo debió decir así, pobrecito. Pero es como que no lo controlas. Y eso tú porque lo eres has experimentado. extremadamente sincera. Entonces, a veces puedes herir a las personas por ser extremadamente sincera. Okay. Los sentimientos no tienen filtro, entonces expresas todo un poco fuerte. Estás como con la ira y la furia. Yo he aprendido a controlarlo porque sé que cuando me va a venir, contrólate porque no eres tú, esta no es Verónica, la normal que tiene filtro. Ok, entonces, en la menopausia creo que pasa lo mismo. Los filtros se bajan y somos cada vez más Claro, reales, claro, pero claro. ese real puede herir a muchas personas, pero sí está siendo tú, o sea, lo que dijiste lo pensaba, solo que normalmente lo adornaría un poquito mejor. Y entonces suele pasar que hay muchas reinvenciones. Es decir, era yo, pero ¿cómo hacía? Estaba siendo demasiado sincera y normalmente soy muy polite. ¿Sabes? Eres demasiado buena diciendo las cosas y ya ahora sí no, te llevas todo por delante. Pero vas a ir hacia tu verdadero yo. No significa que no eres tú, solo que eres tú sin adornos. Sí, es Y que, te ayuda a reinventarte. vuelvo, eso de la palabra de reinvención que pasa mucho a esa edad, 47, 50, tiene que ver con todo lo que está pasando alrededor también. Sí. Tiene que pasar con lo que está pasando adentro. Y como tú dices, no tiene filtro,
ya no me la quiero calar más. Eso, no te No calas te la nada. calas, ya no me aguanto más. O sea, estuve aquí porque estaban los niñitos, porque había que aguantarlos, digo, porque hasta que se graduaran. Pero ya No, y soy yo aguantar con yo. caracteres y todo. Soy yo con yo. Y cuando llega ese momento que eres tú contigo, tú dices, ¿y por qué? ¿Y por qué me voy a quedar aquí? Pero no, yo lo que te decía es que sé de una doctora que vamos a tener hoy en el programa, Ay, qué bella. que ella comentaba que muchas personas después se arrepentían de no tener ese filtro. Esa ¿Por qué? paciencia. Porque quizás se hubiesen gestionado mejor sus emociones, sus sentimientos, lo que estaban atravesando, porque la pareja puede ayudar si sabe que la mujer está pasando toda esta transición que es Claro, claro que complicada sí. y que ella misma ni siquiera logra entender, porque a veces, como cuando estamos hormonales con la menstruación, tampoco nos entendemos a nosotras mismas. Y si tienes ese soporte al lado que dice, no le voy a decir que tiene la menstruación, pero yo sé que tiene la menstruación. No le voy a decir que necesita ahorita un cariño, pero yo sé que necesita un abrazo. ¿Y dónde vas a Oye, conseguir esa gente así que sepa tan mi bella? esposito es así porque me ha aprendido a llevar en los momentos difíciles y siento Ok. que por eso la menopausia va a ser un paseo que también creo que tiene que ver con algo que tú has mencionado, que es el ocuparse de uno mismo no solo es la parte sexual, no solo es el trabajo, es también la nutrición, es también los ejercicios. Claro. Es tener todo un sistema en tu cuerpo que esté como que listo para recibir esto, que va a ser un medio terremotico, pero si estás preparada y estás fortalecida, quizás no te pegue tan duro como a otras. Mi amor, es que la palabra es, y yo sé que está, dices, ay, felicidad. Si tú estás contenta contigo mismo, es como que te estás dando cuenta, ok, me estoy sintiendo diferente, ajá, déjame ver qué puedo. Pero tienes tantos recursos en ti misma, porque estás contenta, porque te gusta tu trabajo, porque te gusta tu vida, porque has sido completa. Entonces tú dices, lo voy a pasar. Pero si tú estás mal en muchas cosas, Eso te lo eso va se a va a incentivar, multiplicar. Y vas a tener que irte y vas a tener que cambiar Sí. y vas a tener que empezar. De pronto afecta primero que nada a tu núcleo porque es tu familia, tus hijos y tu marido y te larga. O sencillamente, como estás llena en otros aspectos, va pasando más rápido. Claro, O pero pasa qué más sabroso. importante es toda la información con la que contamos hoy en día. Por supuesto. Que definitivamente hay que educarse y qué bonito es cuando tu pareja te pueda acompañar en el proceso Claro, para claro. que entienda el proceso que tú estás atravesando. Qué Pero lindo. justamente por eso quiero que conversemos con una especialista de este tema. Ella es doctora integral, Ok. funcional y ha manejado este tema y se ha interesado mucho por el tema de la mujer, nuestras hormonas. Qué belleza. Y por eso quiero que nos acompañe. Ella se llama la doctora Alexandra Jauregui, que le vamos a hacer todas las preguntas y más, porque no solo queremos quedarnos con los síntomas, sino con las soluciones, que Exacto. hoy en día yo sé que tenemos muchas y podemos investigar Qué para chévere. educarnos y mejorar nuestra menopausia, nuestra perimenopausia y nuestra salud en general. Vamos a hablar con Alexandra. Bueno, qué placer que estés con nosotros, Alexandra. Como sabemos, es un tema que está ahorita súper de moda. Todo el mundo está hablando ahora, gracias a Dios, de la perimenopausia, de la menopausia. Pero ubícanos tú, cuéntanos por qué este tema ha sido tan controversial y por qué ahora es que estamos hablando de la menopausia cuando siempre ha existido. Bueno, buenas tardes, mis queridas amigas. Bueno, les voy a contar un poquito cómo es este proceso. La peri y la menopausia es una etapa que empezamos más o menos a los 35 años. ¿Qué se define como perimenopausia? Es el momento en que nuestro cuerpo empieza a tener cambios hormonales, donde antes de los 35 nuestras hormonas son muy estables, los estrógenos, la progesterona y la testosterona. A partir de los 35 años se ha comprobado que nuestras hormonas no son iguales todos los meses. Por eso empezamos a manifestar ciertos síntomas que no a todas las mujeres nos da igual. No todas tenemos las mismas manifestaciones, hay algunas que tienen un poco más de suerte teóricamente, pero al final todas vamos a tener síntomas. Unas empezamos más temprano, otras empezamos más tarde. Sí, el estilo de vida tiene una relación directa. Yo las estaba escuchando y tienen mucha razón en lo que dicen. Pero muchas veces el entorno en cómo tú te desarrolles, el estado de salud, de tu lifestyle,
la dieta, la nutrición, el tipo, el patrón del sueño, el ejercicio, hace que esos síntomas tiendan a tener cierto control hasta un punto. Ya llega un momento en que ya las hormonas nos piden que nosotros hagamos algo además del estilo de vida, porque ya humanamente ya no empezamos a producir esas hormonas como deberíamos producirlas. ¿Qué pasa? Porque ahora hay tanto boom y antes no. Porque a nosotras no nos enseñaron que esta etapa iba a pasar en nuestras vidas. A nosotras nos enseñaron que iba a llegar el proceso de la pubertad, que íbamos a ser mamás, pero ni siquiera a los médicos nos enseñan a manejar la menopausia como una transición en nuestra vida, en la vida de Wow. las mujeres. No nos enseñaron en el colegio, no nos enseñan ni siquiera. Tú vas al primary care y te dicen, eso es parte de la edad. Tienes que Wow. aprender a vivir con eso. No tenemos que normalizar esta etapa. Tenemos que indagar, tenemos que estudiar, tenemos que escuchar, porque así mismo vamos a tener en esta transición más calidad de vida. Mm. Y hay veces que incluso los síntomas pueden confundirlos con otras enfermedades, porque estaba escuchando que incluso llegabas al médico y te decían, ah, no, esa es la tiroide. Y entonces los síntomas te empezaban a mandar pastillas para controlar otra cosa y te producían otra que no era, porque al final era la perimenopausia. Mira, esta etapa es una etapa bien difícil, la perimenopausia, porque sobre todo la menopausia es cuando a ti ya tienes una ausencia del ciclo menstrual y es muy fácil manejarla. En cierto modo, se hace un estudio, se balancean las hormonas, tú tienes tu reemplazo hormonal idealmente bioidéntico y tú sigues tu vida como, o sea, como se dice, los años dorados, Como si porque nada. una etapa maravillosa, es una etapa donde ya no vas a quedar embarazada, En- donde ya tus hijos están en una edad que ya tienen cierta independencia, ya no estás que el niño lloró, que no duerme, tú ya estás en otra etapa de la vida, estás en la etapa de unirte con tu pareja y empezar esa etapa que se llama la etapa dorada, por decirlo así. Ujú. Sí. Pero la perimenopausia tiene o sea, no es fácil que que un proveedor de la salud te diga, estás en perimenopausia, hay que actuar. Y esto es lo que nos frustra a nosotras como mujeres, porque tú vas al doctor, te dicen, es ansiedad, tómese esta pastilla. Ansiolítico. Ujú, te Al mandan psiquiatra, ansiolítico. tómese este medicamento para la O sea, depresión. Eh, Bueno, porque es que los síntomas son múltiples, diversos, y como dices tú, hay gente que le empiezan ataques de pánico, hay gente que es que deja se de vuelve dormir, loca. hay Es gente que como, se hay vuelve una cosa loca. así como que la gente con la menopausia se vuelve loca. Loca en todo punto de vista porque empieza a inventar. A inventar para salirse del hueco. Y resulta que es un hueco que tiene un proceso, ¿no? Pero no es invento. No es invento, claro que Ajá. no. Es que ese es el punto, que nos creemos, nosotras las mujeres normalizamos sentirnos mal. Nosotras las mujeres sentirnos con fatiga, sentirnos sin deseo sexual, sentirnos sin un orgasmo, lo normalizamos. Y decimos, ah, eso es parte de la edad. No importa, primero están mis hijos, primero está mi marido y nosotras no entendemos que debemos ponernos como primera prioridad, por decir la redundancia, pero así debe ser. En esta etapa estamos andamos como en un piloto automático. Claro. Doctora, pero ha habido como ciertas soluciones que salieron en el mercado que recibieron muy mala publicidad, que fue el tema del reemplazo hormonal, que era la supuesta solución, pero entonces después las mujeres dijeron, no, da cáncer y la gente dejó de hacerse eso y dejó de hablar del tema. Pero hoy en día sé que hay no solo reemplazo hormonal diferente, sino que todo esto ha evolucionado un poco. ¿Cuáles son esas posibles soluciones? Mira, lo que pasa es que en el 2002 salió un estudio aparentemente de reemplazo hormonal que hizo un daño en las mujeres porque nos Mm, llenaron de miedo diciéndonos que el reemplazo hormonal igual cáncer. Cierto. A partir de ese momento, todas las mujeres que estaban en reemplazo hormonal
abandonaron sus terapias, decidieron no hacerlo y eso generó muchos efectos colaterales de la menopausia y de los síntomas que es evidente que tenemos. Y te voy a decir, los nuevos estudios muestran que las mujeres tenemos más comorbilidad por la ausencia de hormonas que ni siquiera por el cáncer de mama o el cáncer de Wow, endometrio. Se wow. mueren más mujeres por infartos del miocardio, tenemos más mujeres con demencia, con problemas de fracturas, porque Osteoporosis. la menopausia acaba los huesos, que en realidad por el cáncer de mama. Wow. Entonces, existen, a raíz de eso, obviamente comenzaron nuevos estudios y por eso hoy tenemos el reemplazo hormonal bioidéntico. ¿Qué significa bioidéntico? Que es idéntico o lo más parecido a nuestras hormonas. Son hormonas que no pasan por la vía del hígado porque eso es lo que hace daño. Las hormonas antiguas, que por eso hubo esa mala interpretación de ese estudio, las hormonas que se toman son las hormonas que predisponen al cáncer de endometrio, de mama, pero aún así no hay un 100% de seguridad que eso te vaya a dar un cáncer como tal, ¿sí? Pero Mm, pues todas las mujeres creemos hormonas o un gran porcentaje igual sí. cáncer. No, la hormona bioidéntica es una hormona que se libera en pequeñas cantidades, porque es que nosotras en esta etapa no necesitamos niveles hormonales muy altos, necesitamos una pequeña estimulación para permitir que tu hueso, que tu músculo, que tu cerebro, que tu vagina, que todos tus órganos funcionen como funcionaban antes. Y para eso es el reemplazo hormonal. Ajá, y usted dice eso, pero dice que no la pastilla, no que se tome. ¿Por dónde se mete entonces? No, existen diferentes maneras. Existen los parches, existen las Ah, ok. cremas y Mm, existen los pellets, que ok. son tres tipos diferentes de hormona bioidéntica para poder darle a la mujer lo que necesita. Que sabemos que también los pellets han tenido también una mala publicidad porque Es un habían pele, mi amor, no tengo la doctores. menor idea. Es una cosa que te abren como un huequito aquí, te meten como bueno, no sé si llamarlo pastillita, porque no es una pastillita, Es un sino arroz, por decirlo es así. como el pedacito de un arroz, exacto. Wow. Y eso tiene las hormonas que necesitas, los que lo hacen bien, pero hay unos que le metían la misma dosis para todo el mundo. Wow. Entonces, claro, vas a sentir de repente que vas a tener testosterona y te vas a sentir como muy sexual. Cabello. Exacto, te empieza a salir Bigote. cabello, pero después también se te empieza a caer el cabello. Bueno, sino que Wow. lo explique la doctora qué es lo que estaba sucediendo con estos pellets, pero lo ideal es que sea con lo que tú necesitas, no una cosa genérica para todo el mundo. Claro, Pero claro. cuéntalo tú, doctora. Ya, el éxito del reemplazo hormonal bioidéntico Ajá. es la dosis individual. Lo que tú necesitas, tu amiga no lo va a necesitar. Y ese es el problema que tenemos ahorita mismo con los pellets, con las cremas, con los parches, que tienden a estandarizar las dosis y eso Mm, genera muchos efectos adversos. Lo ideal es que tú tengas una consulta personalizada, individualizada, donde se miren cada una de tus hormonas, no ok. solamente se mire el estrógeno, si se mire, nosotros liberamos tres estrógenos, nosotros tenemos que chequear todos los estrógenos, las dos testosteronas, nosotros no tenemos solo una testosterona, la Wow. tiroides se tienen que mirar cinco valores, o sea, cuando tú analizas punto por punto, yo puedo determinar, o la persona que hace el reemplazo hormonal, la dosis exacta. Y créeme, el pellet puede ser una herramienta fabulosa para tu reemplazo hormonal. Yo tengo pacientes que empezaron a los 45 y ahorita tienen 55 y están divinas. Cada 5 meses su pellet nunca han tenido un efecto adverso porque ellas no son de andar con la crema, se les olvida del parche y es también reemplazo hormonal. El éxito es que tú tengas una dosis única, porque si tú estandarizas, es ahí donde viene el problema. Mira, estamos hablando de mujeres de 45, 55. ¿Y qué tal una de 70? Tengo ¿Puedes pacientes puedo en recibir un reemplazo reemplazo hormonal a hormonal? los 70. Nunca Cuéntame. es
O sea, hay mujeres que me dicen, pero doctora, ¿hasta cuándo yo voy a tener esto? Hasta el tiempo que tú te quieras sentir joven y bella, porque las hormonas nos hacen sentir jóvenes y bellas. Ok, o sea, te estoy diciendo una persona, sentir esto qué, porque yo no he tomado, de verdad, en mi vida he usado hormonas, en mi vida. Las hormonas o se me producían con el ejercicio, con la cabeza o con los novios, no sé. Pero si yo hoy en día te digo, ok, ya tengo 70 años, como que me gustaría una hormonita de esa para ver, pero ¿qué tal? O sea, ¿qué recomiendas tú para una señora grande como yo? Cada, cada caso es individual. Lo que yo tendría que hacer es revisar cómo están tus hormonas y cómo podemos optimizarlas, ¿sí? Ok. Yo no te puedo dar la misma dosis que le doy a una mujer de 60 años, a una mujer que nunca ha tenido hormonas, con una mujer que ha venido con hormonas desde los 40 o desde que Ah, ok, empezó su ok. menopausia. Entonces, sí existe una manera de optimizar para que tú no pierdas el músculo, no pierdas el hueso, no Mm. te dé demencia, para que tú mantengas tu lucidez mental. O sea, que ayuda a todo el mundo, ayuda a todo el mundo. Ayuda a las de 50, a los de 60, a los 70, 80. A todo, Todo. hasta el día que tú quieras. O sea, hormonas para todo el mundo. Ahora, una Ok. pregunta, porque también he escuchado en otros artículos que dicen que lo ideal es hacerlo antes que te venga la menopausia, porque recordemos que la menopausia es cuando ya no hay Entonces no. menstruación. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hacerlo cuando estás en la perimenopausia y no después? ¿O cuáles son esos riesgos que pudieran existir? Mira, lo que pasa es que como en la perimenopausia tenemos esa desbalance hormonal, si nosotros no hacemos esa optimización desde temprano, la menopausia nos va a dar más duro. Ok. Pero si nosotros comenzamos, muchas veces en la perimenopausia no necesitas hormonas, necesitas suplementos que te Mm, ayudan a que los estrógenos buenos y los estrógenos malos se balanceen, por ejemplo. No necesitas hormonas. Muchas claro. veces la primera hormona que se baja en la perimenopausia es la progesterona. Entonces, Ujú. muchas veces lo que necesitas es un poquito de progesterona en la mitad del ciclo para que te sientas más en calma, para que liberes el estrés, para que no estés irascible. Se le pone a la mujer progesterona 12 días al mes. Entonces, no es necesariamente, tenemos que empezar con reemplazo hormonal full, pero sí, entre más temprano comiences a chequearte tus hormonas, vas a tener una transición más amigable a la menopausia. Que quería saber, porque uno habla de las hormonas, y cada una me imagino que tiene una función particular, y parece que de la que más sufrimos es la del estrógeno, que es la que va directamente con el líbido, con el sueño, con el hambre, que empezamos a engordar. Cuéntanos un poco la función de estas hormonas y por qué son tan importantes, y no es solo que, testosterona, para tú sabes, entonces no tiene nada que ver, ¿no? Pero quisiera conocer esa función, porque por eso es que también hay tantos síntomas, porque cada hormona, según la persona, como lo tenga desbalanceado, va a incidir diferente en su personalidad, ¿no? Y en su cuerpo. Mira, las mujeres somos estrógenos desde el pelo hasta las uñas. Nosotras necesitamos nuestros estrógenos para vivir, ¿sí? Cada célula de nuestro cuerpo obviamente necesita estrógenos para la lucidez mental, para la calidad de tu piel, para el músculo, para el hueso, hasta para tu intestino. Porque Mm. muchas veces, por ejemplo, en la perimenopausia, no se alteran las hormonas porque tú tengas un desbalance hormonal, sino porque te hace falta un probiótico específico. Y eso no lo Mm. sabemos. Nosotras vivimos tomando el probiótico que nos ayuda a bajar de peso, porque es que así me llega a mí. Es que este es el que me hace bajar de peso. Yo no, necesitamos regular los probióticos para que los estrógenos, que son exógenos, no nos hagan daño. Ok. Esa es una. Después viene la progesterona, que es es nuestro equilibrio entre estrógenos y progesterona. La progesterona es la hormona del sueño, de la calma, de cuando tú te enfrentas a una situación y es la que tú reaccionas así como irascible, esa es la progesterona. La testosterona es la hormona El hombre. del líbido, de la sexualidad, de la que nos ayuda a mantener la masa muscular, la que nos da el self-esteem, la que nos hace sentir lindas cuando nos miramos en el espejo,
La que sí, la que nos hace ver, oh, hoy yo me veo como, esa es Soy como testosterona. bella. Cuando uno empieza a tener esos temores, que ya no quiero salir de noche, me da miedo salir, que el avión, que se va a caer un avión, cuando es porque nos falta un poco Ya, listo. Esa es la que me falta, mami. Que no quiero manejar de noche, pero es porque estoy media ciega también. Bueno, son muchos factores. Esto es multifactorial, mami. Multihormonal. Que dame un litro de cada una. Wow, no, un de lado verdad. tenemos las hormonas sexuales, por el otro lado tenemos el cortisol, que es la Ah, hormona esa es del una maravilla. estrés. Sí, Muy. Ese pobre cortisol en la perimenopausia empieza a, pobrecito. a enloquecerse. Que muchas veces las mujeres no rebajan por el cortisol. Sí, Te voy a sí. explicar, el cortisol tiene una relación con la insulina, que la insulina es una hormona anabólica que hace que en realidad nosotras no quememos grasa, sino que la almacenemos. Mm. Entonces, entre más cortisol, más estrés tenemos, más insulina producimos y más tejido adiposo guardamos. Aquí, pero además en la cintura, porque está como centralizado en la cintura, sobre todo en las mujeres. Y por otro lado, los estrógenos se relacionan con el cortisol. Entonces, cuando empezamos a tener ese desbalance hormonal, que no tenemos el control de los estrógenos malos, porque es que en la perimenopausia y en la menopausia se nos suben unos estrógenos que son malos, que nunca deben estar altos. Entonces, ese cortisol sube y nos empezamos a tener se llama la dominancia estrogénica y por eso no bajamos de peso. Yo te puedo poner semaglutide, tirzepatide, todos los medicamentos para bajar de peso y no me bajan una libra. Pero si yo te equilibro la dominancia de estrógenos, te bajas 20 kilos. Amiga, pero todo el mundo es diferente, como tú lo dices, todo el mundo tiene que hacerle su examen distinto. Pero ¿a qué se debe que algunas mujeres, y tengo que hablar por mí, porque no conozco más otra persona así como yo, es que yo esos síntomas de verdad, en la época que me tuvieron que pasar, los tenía así, me volví loca, me divorcié y toda la cosa y me vine para acá. Pero no sentía eso así, que ni los calorones, ni la falta de líbido. El estilo de vida tiene algo que ver con que se manifiesten esas deficiencias más que en otras personas. Total, mira, Entonces, existen unos síntomas que son evidentes y otros síntomas que son silenciosos. ujú, Muy probablemente los síntomas evidentes tú no los tuviste por tu estilo de vida. Entre mm, más nutrición sana tengas, ok. dieta antiinflamatoria, ejercicio de resistencia, los síntomas evidentes nos salen A como relucir. se producen. Pero Ujú. existen otros que son los síntomas silenciosos, como la Mm, pérdida de hueso, la falta mm, de memoria. Ahí hay que nosotros tenemos que también actuar, porque por más de que no tengas los síntomas evidentes, existen los síntomas silenciosos de la menopausia y es cuando nuestro cuerpo se degenera por la ausencia del reemplazo hormonal. ok. Doctora, y otra cosa muy importante que lo conversamos una vez, tiene que ver con el acompañamiento de esa mujer que está Mm, pasando por todos estos síntomas y de la pareja. Y tú me comentabas que había pacientes que te habían dicho que si se hubiesen hecho este tratamiento, este reemplazo hormonal, quizás no se hubiesen divorciado. Cuéntanos un poco de eso. Mira, es que nosotras, a ver, yo creo que nosotras estamos en una etapa en la que tenemos que incluir a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros esposos, porque así como nosotros tenemos cambios hormonales, ellos también los van a tener. Lo que pasa es que nosotros los tenemos más temprano, pero nosotros tenemos que enseñarles a nuestro entorno que es una etapa que tenemos que vivir y es una transición. Tengo pacientes que me dicen llorando, doctora, si yo lo hubiera conocido a usted 5 años antes, yo no me hubiera divorciado de mi marido. Ah, ¿Por qué? Porque nos volvemos irascibles, nos mm, volvemos, y es tan doloroso cuando a ti te dicen o te dicen en tu cara, deja que es que tú eres una menopáusica. uy, No sabes cuánto dolor nos genera a nosotras las mujeres esa palabra porque nos hacen sentir, nos encasillan en estás vieja, incapaz,
eres una loca. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestra familia, a nuestro entorno, que vamos a entrar en una etapa en la que necesitamos la comprensión y la tolerancia de todos. Hay que enseñarle a los esposos, mira, estoy teniendo cambios hormonales que no tenía antes. Y ellos con el amor te ayudan también a llevar esta etapa porque ellos también la van a tener. Y nosotras también vamos a estar ahí ya con un poquito más de experiencia porque ya tenemos el proceso de la peri y la menopausia a ayudarles porque los hombres lo viven un poquito más tarde, pero también lo viven. Ellos también tienen esos cambios hormonales, sus erecciones se vuelven diferentes, su deseo sexual cambia y para ellos es muy frustrante, pero nosotras siempre, como que siempre somos las que apoyamos a los maridos, pero a ellos también hay que enseñarles para que aprendan a vivir esta etapa con nosotros, a nuestros hijos, porque en esta etapa casi todos son adolescentes. Entonces estamos Mm. mezclando las hormonas de las adolescentes con las hormonas Dios de la mío. mamá. Siempre han dicho que no, que van a crear la pastillita azul, pero para la mujer, que si la Viagra para la mujer, el Cialis para la mujer, el estrógeno. Entonces, ¿cómo la pastillita para la mujer? Sí, no, nosotras tenemos una pastillita igual que las de las mujeres, pero ¿cómo es La la de los vida? Para un hombres. hombre, la de los hombres tenemos 30 pastillas, para nosotras tenemos solo una, que es el pink, la pastilla rosada. ¿Sí? Igual, para cuando ya se ve que la mujer tiene una, o sea, una disfunción, no eréctil, sino Del disfunción líbido. Del sexual líbido. fuerte que se baja. Pero no es el estrógeno, no es el estrógeno. Bueno, es que capaz que Es el controlas el estrógeno. estrógeno. No, digo que capaz que Pero controlas no el es estrógeno. estrógeno, es No. como el No. Viagra, pero en las mujeres. Really, yo no sabía que existía eso, no lo necesitaba. Pero para nosotras casi siempre es más un desbalance hormonal. Entonces, Ok, por eso es que nosotras buscamos el balance hormonal para para qué bueno. mejorarnos ese líbido que se baja con, pues, con nuestra falta de hormonas. Pero nosotras también tenemos, o sea, solo existe una pastilla que se llama la pastilla rosadita. En los hombres hay como 20, para nosotras existe una, pero ya es cuando ya las hormonas no han funcionado, todas las diferentes terapias que en realidad uno se da cuenta que fueron fallidas, se busca la ayuda de ese medicamento. Claro, hay que quemar primero los otros cartuchos, ver si es más bien el desbalance hormonal y si no, entonces Cambia de acudir. pareja. Si no, bueno, la solución de ella siempre es cambia de novio. En la menopausia hay que cambiar de novio. Ay, ¿cómo te ves tan bien? Bótalo, búscate uno Si 15 no te años más joven funciona. que tú. Yo le dije, sí, yo te aviso, Chiruli. Pero de verdad No, ya que no voy a cambiar muchísimas más. gracias, Doc, porque este tema hay que hablarlo. Yo creo que todas estamos ávidas de mucha información y no por moda, sino para entendernos y mejorar nuestra calidad de vida. Ya yo sé que entonces hay que irse a hacer su examen su médico primero para hacer esta evaluación, hacerte todos los exámenes de sangre De sangre. para que sea individual. ¿Qué consejos nos das tú para ya concluir esta conversación? Que prioricemos en nosotras, no olvidemos que nosotras somos lo más importante. Sí, tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos esposo, pero cuando nosotras nos ponemos de primeras, le damos la importancia, no normalizamos lo que tenemos, no lo minoricemos, sino que lo pongamos en el mismo lugar de importancia que todas las cosas que tenemos. No lo achaquemos a la edad, al estrés, sino lo pongamos de primera. Que si esta persona me dijo, no, tienes que vivir con eso, busca otra que sí te va a dar la ayuda. No te quedes y no te canses de buscar salud en tu vida. No es normal sentirse cansado, no es normal sentirse agotada, no es normal no dormir, eso no es normal. Eso, lo normal es estar saludables. Las hormonas no son milagrosas. Es súper importante el cambio en tu estilo de vida, el manejo del estrés y el ejercicio. Ese es Ay, mi también. consejo. Qué chévere. La verdad que fue bien interesante, bien educativo. En todos estos años que tengo de vida, que no he tomado nunca estrógeno ni nada de eso, pues no lo había hecho y me parece que aprendí mucho hoy. Sí, yo creo que hay que quitarse esas inseguridades, hay que investigar. Lo más importante siempre es buscar mucha información, no quedarse solo con lo que nosotros le estamos dando a la gente, sino que buscar sus propios estudios. Hay mucha desinformación en las redes, pero también hay buenas fuentes de información. Y sí, bueno, yo ya decidí que iba a hacerme este reemplazo, pero así,
bioidéntico, que sean las hormonas que mi cuerpo está pidiendo, porque la verdad es que no son tantas. En mi caso he llevado una vida bastante saludable, me ha ayudado que hago ejercicio, que como bien, pero sí uno nota que ya no eres igual. Y si puedo transcurrir por esta etapa de la mejor manera Claro, posible, hija, claro. ¿por qué me voy a negar a eso y por qué aguantar dolor? Algo que ella decía, y es también que tú cierres, es que hay que hacer prioridad, que tú seas la prioridad. Tú eres la cabeza de familia, mamá, la mamá es el centro. Ocúpate de ti, porque siempre te has ocupado de todo el mundo. Entonces te digo, a las mamás, a la mujer, ocúpense de ustedes. Así es. Y si a ustedes les gustan estos temas que estamos tratando aquí en este espacio que hemos llamado Amables Impertinentes, por favor, corran la voz y suscríbanse, que aquí vamos a estar y manden sus temas, que aquí vamos a estar abiertas a hablar de todo un poco. Y hagan sus preguntas, por supuesto. Y como siempre decimos, suscríbanse, las amables impertinentes, madre e hija aquí, en temas polémicos. Tómate tu estrógeno. Voy a empezar. No, loca, no, loca. Las opiniones expresadas por las invitadas de Amables Impertinentes son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Te invitamos a formar tu propio criterio a partir de los diversos puntos de vista que compartimos. El contenido de este video no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre acudir a un profesional cuando lo necesites. El tema de la muerte es un tema que no nos gusta hablar, por lo menos en nuestra cultura latina y americana. Yo soy viuda y no me gusta la palabra, pero soy viuda. Y eso me marcó porque dije, más nunca me caso. Que no solo se heredan objetos, Claro. también se heredan deudas. Entonces, si ustedes a mí me ponen un cementerio, voy a salir todas las noches hasta que me saquen de ahí. El dolor es tan fuerte Claro. que se te nubla la mente y no sabes por dónde empezar.